La entrevista a la carta. Y como lo dije hace un momento, Jorge Glass salió pues ayer de prisión y para eso vamos a conversar con César Montúfar. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen. Un saludo a todos quienes nos escuchan a esta hora. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos qué decir de esta boleta de excarcelación que ha recibido el ex vicepresidente Jorge Glass por un juez de Santo Domingo de los Sáchilas. Sin lugar a dudas, la prelibertad pues es un derecho de quienes pues son sentenciados, de quienes cumplen una condena, pero ¿cumple con los requisitos en el marco de la ley según su criterio? Bueno, yo creo que hay que analizar este hecho desde diversos ángulos. Yo creo que desde una perspectiva realmente llama la atención poderosamente la poca transparencia con la que se ha manejado el caso. Lo que el día de ayer se informó al país a través de un boletín de prensa de SNAI es que ya había una boleta de excarcelación. Llama la atención, como le digo, el que no se haya anunciado por parte de SNAI propiamente o por parte de la Procuraduría, el que previamente debió haberse realizado una audiencia en Santo Domingo a petición de una tercera persona en favor del ex vicepresidente Glass solicitando medidas cautelares. El país debió haber estado informado de aquello y llama la atención, como le digo, y denota que no hay transparencia, el que ya se mencione que existe la boleta y que sencillamente se va a proceder a ejecutarla. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también es muy claro que todo esto obedece a algo que estaba preparado. Yo no creo que la libertad o la prelibertad del ex vicepresidente Glass no sea algo que no haya sido previamente programado. Tuvimos los eventos de Manglar Alto en donde se mostró que hubo una ilegalidad en todo el proceso. Luego lo que ocurrió con la anulación de la sentencia en el caso Singue. Hasta ahora, de lo que se conoce, no hay una sentencia escrita que pudiera ser conocida por el país y que frente a la cual la Fiscalía pueda pedir un recurso de casación, porque evidentemente esa es una decisión de nulidad que es claramente cuestionable y que frente a la cual la Fiscalía debería actuar. Y por último, me parece que de igual modo esta idea que ya se da por sentada de que el señor Glass merece la unificación de penas. Ahí hay una discusión, igualmente un juez tiene que dictaminar aquello, si es que hay una acumulación de penas en donde habría que más bien sumarle la pena por asociación ilícita, la pena por el caso sobornos, si es que se aplica el Código Integral Penal o si se va a hacer unificación como él está solicitando. Todo esto lo que abre es una situación de impunidad. El señor Glass no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano de la afectación enorme con 2 sentencias ejecutoriadas. Evidentemente esto no lo declara inocente, sino que sencillamente obedece a una maniobra que lo que busca es dejar al país y al Ecuador burlado y consagrar la impunidad que ha reinado y que sigue reinando en todos los actos de corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay algunos puntos que tampoco quedan claros en materia legal. Por ejemplo, los recursos legales no deberían presentarse en el sitio donde él se encuentra detenido, es decir, no debió haberse dado por parte de un juez de Santo Domingo de los Sáchilas. Tal vez él no era competente para esto. Pero mire, precisamente para conocer y para poder analizar es necesario que se conozca más sobre el hecho. A eso me refería también hace un momento. La falta total de transparencia. Llama la atención que SNAI, que es, y eso es importante tener presente, es una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Emita un comunicado cuando ya existe una boleta de excarcelación. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue la audiencia que se realizó? ¿Cuáles fueron los argumentos que presentó esta tercera persona a nombre del señor Glass solicitando medidas cautelares? ¿Cuál fue el argumento de SNAI? ¿Cuál fue el argumento del procurador? ¿En qué condiciones se da? ¿Por qué la competencia radica en un juez de
de Santo Domingo. Pero lo que tenemos es sencillamente un boletín de prensa en donde se nos informa que ya hay una boleta y que se va a ejecutar. Yo creo que evidentemente todo esto es claro que fue preparado. Es decir, hay una suerte de complicidad, según usted está diciendo. Es que, por supuesto, si no complicidad, yo diría, el SNAI, la presidencia de la República, el presidente de la República, debe declarar al país como una entidad que está bajo su mando, su autoridad. No actuó, o si actuó, ¿cómo actuó? ¿Por qué no se alertó al país de que eso estaba sucediendo? ¿Por qué ocurre eso el día de ayer previo al partido de hoy de la selección? Todo está totalmente programado y lo que uno puede mirar, y evidentemente eso es lo más preocupante, es que todo el engranaje del Estado está trabajando para que exista impunidad. Glass es responsable y fue sentenciado por en dos juicios. Tiene otras investigaciones. 2 condenas. La Fiscalía tendría que solicitar un recurso de casación en el tema de la nulidad de la sentencia en el caso Singh. Es decir, un conjunto de elementos que realmente dan cuenta de que todo esto ha sido programado para dejarlo en impunidad. Ahora, él también podría regresar sin lugar a dudas a la prisión. Ya ocurrió esto con anterioridad. Incluso el SNAI podría presentar pues un pedido de revocatoria al momento. Bueno, eso es lo que esperamos que ocurra. Pero creo que antes junto a que eso ocurra, me parece que el país tiene que conocer cómo es que se dio esta audiencia en Santo Domingo, cuál fue la solicitud que se hizo de medidas cautelares, cuál fue el argumento del SNAI, cuál fue el argumento de la Procuraduría, si asistieron, porque al parecer en el boletín de prensa que se emitió el día de ayer, ni siquiera eso está claro, y si no asistieron, ahí habría una causal de nulidad. Es decir, todo esto se ha manejado de manera absolutamente oscura y poco transparente, y me parece a mí que evidentemente obedece a una programación que estuvo presente desde lo que ocurrió en Manglar Alto en el mes de abril, después la nulidad en el caso de la sentencia por Singh. Es decir, toda una planificación que tiene lugar y que finalmente se ejecuta el día de ayer para dejarlo en impunidad. Insistiendo que Glass no es inocente, que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano y que el mensaje que se está enviando al país es que una autoridad al más alto nivel del Estado puede tener 2 sentencias, puede tener varias investigaciones, puede tener un juicio que se declara nulo sin que exista una sentencia incluso por escrito que haya sido ya emitida, y que todo esto, sin embargo, trabaja y funciona para dejarlo en impunidad. Ahora, usted le decía hace un momento, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deuda que se mantiene con el país? Supuestamente él debe algo así como 8 millones de dólares que se debería resarcir al Estado. ¿No debería de alguna manera pues haber pagado esta deuda, o por lo menos haber pagado algo, un alto porcentaje de esta deuda para poder recibir esa rebaja penitenciaria? ¿No debió haber sido parte de? Mire, lo que se vulnera es el derecho a la reparación de todos los ecuatorianos. Así es. Hay 2 sentencias ejecutoriadas, 2 sentencias que establecen una reparación. No ha habido un solo centavo de devolución por ese concepto. Y lo otro, ya se da por sentado que aquí hay que aplicar el Código Penal anterior y que tienen que unificarse las penas. Cuando si se aplica el Código Integral Penal, la resolución del juez podría ser y debería ser que se acumulan las penas, es decir, 6 años por un lado, 8 años por otro, estamos hablando de 14 años, entonces de ninguna manera él habría cumplido el requisito de haber estado privado de la libertad, el tiempo que la ley establece para hacerse beneficiario de la prelibertad. Pero todo esto no ha ocurrido, y lo que se dio es una maniobra que finalmente se anuncia ya cuando está consumada y no con todos los antecedentes que el país debiera conocer. Ahora, sin embargo, cuando él cometió estos delitos en ese tiempo, pues el Código Penal que estaba vigente no admitía pues la suma de condenas, esos 14 años de los que estamos hablando, 6 años por asociación ilícita y 8 años por cohecho. En ese momento no había esto dentro del Código Legal vigente, por lo tanto parecería que no aplicaría para él esta sumatoria de condenas. Mire, pero el Código Penal que está vigente, el Código el de ahora,
establece una transitoria que en los procedimientos, en lo procedimental, debe seguirse lo que dice el Código Penal integral vigente. Por lo tanto, sí cabría entonces la acumulación de penas. Pero de todas formas, aquí tenemos nosotros un debate, una discusión, esto tendría que ser resuelto por un juez, por un juez penitenciario, no lo que tenemos en este momento, que de manera absolutamente sorpresiva, haciéndose uso de un recurso de medidas cautelares presentado en Santo Domingo, de los Áchilas, finalmente él adquiere la libertad o la prelibertad en las condiciones en las que está adquiriendo. Todo esto debería ser, como le digo, es establecido siguiendo un debido proceso y, por supuesto, respetando los principios de legalidad y también el interés de la persona que está privada de la libertad y sus derechos. Pero eso no ha ocurrido. Eso es lo que no ha ocurrido. Por eso es que llama la atención que no tengamos información sobre este tema. Que SNAI solamente se remita a enviar un comunicado donde dice, ya hay una boleta de excarcelación. ¿Por qué no se nos anunció al país el día de ayer que 24 horas antes, o más o menos en ese tiempo, en ese lapso, se habría dado ya esta audiencia? ¿Por qué no se anunció al país que esa audiencia se había convocado? ¿Qué es lo que dice el Procurador General del Estado, que guarda absoluto silencio? Es decir, aquí lo que el Ecuador vive es una situación en la que pareciera se le toma el pelo, hay un libreto programado para liberar al señor Glass, y eso finalmente se ejecuta en un momento en que la atención del país está en el Mundial de Fútbol. Sí, sin lugar a dudas no ha habido la transparencia necesaria, lo decíamos en su momento, tal vez pues ha habido una mala utilización de las medidas cautelares que pueden ser finalmente revocadas. Si se habla de unificación de penas, pues obviamente sí, el ex vicepresidente Jorge Glass tendría derecho, si se acogiera a, digamos, si diera paso la condena más alta, que es la de 8 años, él ya tiene, ya cumplido ese 60% y podría acogerse obviamente a este régimen creo que semiabierto, el régimen que tiene de poder pues salir de la prisión, pero eso no ha sido determinado hasta el momento. El problema es esa falta de transparencia pues que se ha dado hasta ahora. El problema de transparencia por un lado, y yo creo que la monumental impunidad en la que sigue reinando en el país. Glass fue pieza clave en todo un esquema de delincuencia organizada. Él estuvo a cargo de los sectores estratégicos, es decir, del sector con más recursos, con más inversiones en el país. Las dos sentencias, la de asociación ilícita y la del caso Sobornos, demandaban de la Fiscalía investigar otros delitos, algo que no se ha hecho. Que están pendientes aún, así es. Entonces, aquí estamos frente a un hecho de monumental impunidad. Y entonces lo que ocurre es que, valiéndose de triquiñuelas legales, y en un contexto de absoluta falta de transparencia, esos personajes que, por supuesto, se ve que tienen un enorme poder dentro del engranaje del Estado, terminan quedando en la impunidad. El mensaje es de que uno puede estafar al Estado ecuatoriano, cometer innumerables delitos, estar a cargo de una maquinaria de delincuencia y de corrupción institucionalizada, estar 4 años en la cárcel, no devolverle un solo centavo al Estado ecuatoriano por reparación y salir a disfrutar de esos dineros en poco tiempo luego de estar en prisión. Ese es el mensaje que me está enviando, y eso me parece que es lamentablemente lo que el día de ayer, yo diría entre gallos y medianoche, terminó consumando. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días y si finalmente pues se da esta revocatoria de la medida cautelar. Gracias nuevamente a César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass, por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Notimundo a la carta.